Bueno, les reitero mis saludos. Qué bueno que podemos estar juntos. Qué bueno que nos pudimos dar cita. Qué bueno que escuchamos de cierta manera, ¿no?, la voz de Dios para poder congregarnos en espíritu. Porque aunque estemos a través de las ondas del sonido, ustedes están recibiendo esta palabra y a través de la cámara. Lo importante es que hay una unión, como dice la palabra de Dios, que estamos unidos en el Espíritu. Que si somos hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, entonces existe una unidad que ya se nos dio y se encuentra en el Espíritu. Así que sean bendecidas, sean bendecidos. Y en esta noche quiero empezar con la historia de un hombre, la historia de un hombre llamado Apolos en la palabra de Dios. Y quiero inmediatamente empezar en el versículo bíblico y de ahí vamos a partir, que vamos a estar enseñando en este día, el lugar donde se encuentra la historia de Apolos. Y se encuentra en Hechos, capítulo 18, a ver si Dios te guarde. Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 28. Y le voy a pedir que cualquiera de esas mujeres de valor, esas guerreras que están ahí, me lo lean, por favor. Dijimos Hechos 18, versículos del 24 al 28. Tienes que abrir tu micrófono, Mari. Amén. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo, consen, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el, el camino de Dios. Ay, disculpe. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá. Fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén, bendito sea su nombre. Mire, este es el relato de un hombre, esta es la historia de un hombre dotado, un hombre muy capacitado, pero estaba incompleto. Un hombre que fue, según la historia que acabamos de leer, fue transformado, fue movido por el cuerpo de Cristo, por los hermanos, que fue movido de una posición de su corazón a otra posición. Este hombre fue transformado por el cuerpo de Cristo de un solista o de una persona que andaba sola a un edificador útil en el cuerpo. Quiere decir que toda la prédica de hoy, toda la enseñanza de hoy va a girar en torno al cambio que ocurre, porque hay un cambio, cuando usted lee bien, hay un cambio que ocurre en el versículo 26 al versículo 27. Y el tema de hoy
El tema de esta noche es Apolos, de solista, o sea, de caminar solo, a ser edificador. Vamos a ver, en Apolo se encuentra la historia de un hombre que aunque caminaba, era dotado, era un hombre elocuente en las escrituras, dice el versículo 24, no conocía completamente el camino o no conocía perfectamente la obra de Jesús. Dice que conocía hasta Juan, dice que conocía hasta el bautismo de Juan, pero este hombre necesitó ser enseñado, dice más exactamente, por Priscila y Aquila. Entonces, tenemos que entender para partir, para explicar esta historia, tenemos que partir del hecho de que siendo nosotros ya hijos de un nuevo pacto, hijos de un nuevo acuerdo, ¿no? Hijos del nuevo pacto que Dios hizo en la sangre de Jesús. Ahora ya Dios no obra con individuos aislados. Es importante que entendamos que el tiempo de Dios obrar con individuos aislados ya pasó. Ahora Dios obra en el cuerpo, a través del cuerpo, y Dios se manifiesta con el cuerpo de Cristo, entendiendo que el cuerpo es ese grupo de creyentes, ese grupo de hijos, amén, que están siendo, donde Cristo está siendo realmente formado. Vemos un Apolos que llegó solo, con una notable elocuencia, pero esa elocuencia no produjo el fruto que Dios esperaba hasta que Cristo le fue revelado dentro del cuerpo. Fíjense qué interesante. Este hombre llega dotado de un lugar llamado, una ciudad llamada Alejandría, en Egipto. Un hombre muy preparado, hombre de una escuela con mucha preparación. No porque la preparación en sí sea mala. Eso no es lo que estamos diciendo en esta noche. Pero por favor siga la línea de ideas que quiero traerle en esta noche. Este hombre llega muy preparado, un hombre muy elocuente, pero llega solo. Y vemos que esa elocuencia, aunque produjo, eh, produjo que se notara que era elocuente. O sea, produjo en la gente asombro, esa es la palabra. Produjo asombro, pero no produjo lo que Dios quiere que nosotros produzcamos en este tiempo. Así que entre Hechos 18:26 y 18:27, usted va a encontrar una nueva persona. Qué tremendo que de un versículo a otro usted encuentra una nueva persona. Algo sucedió, algo corrigió el curso de este hombre. Encontró su propósito en Cristo y lo encontró en el cuerpo, no fuera de él. Así que Apolos viene del griego Apolonios. La palabra Apolos, es interesante entender que la palabra Apolos viene del griego Apolonios, que significa el que pertenece a Apolo. Un dios griego, era el dios griego de la elocuencia. El nombre y el don de este hombre coincidían. Era un judío alejandrino, o sea, de la ciudad de Alejandría. Y los judíos a veces adoptaban nombres griegos con normalidad. En esa época los judíos tenían un nombre público, pero también tenían el nombre que usaban en la sinagoga, el nombre religioso. Digamos que tenían dos nombres, el público y el religioso. Y la palabra que usa Lucas en Hechos, o sea, el escritor del libro de los Hechos, la palabra que Lucas usa para describirlo, para describir la elocuencia de este hombre, es la palabra logios en el griego, que viene de logos. Es una palabra que define lo que es el discurso, lo que es el argumento. Es la palabra que se usa para describir a grandes oradores del mundo griego, a los hombres formados en retórica y filosofía. Era el vocabulario de educación humana.
Realmente no tenía nada que ver con el Espíritu. Les digo todo esto para darle un contexto. ¿Qué tipo de hombre este Apolos fue que apareció en el escenario? ¿Qué tipo de intelecto tenía este Apolo tan desarrollado que fue el que apareció en el escenario de esta historia que estamos contando? Apolo tenía una habilidad que había sido cultivada, refinada, una habilidad admirable, pero entienda usted que era una habilidad del alma. Aquí tenemos que hacer una distinción porque hay cosas que operan en el alma, hay cosas que están asentadas en el alma y hay cosas que están asentadas en el espíritu. Si usted es nueva criatura, si usted se encuentra en Cristo Jesús, la Biblia declara que a usted se le ha entregado una nueva naturaleza, que a usted se le ha entregado una nueva vida en Cristo Jesús. Quiere decir que ahora se encuentra la nueva vida, se encuentra el alma y se encuentra la vida pasada o la vida del hombre viejo. El producto natural de esa formación era lo que se encontraba en este hombre. La ciudad, esa Alejandría era la ciudad de la gran biblioteca, era un lugar mundial de retórica, de filosofía. Pero lo interesante aquí era que este hombre aún no había recibido lo que solo el Espíritu puede impartir por medio de una nueva vida, por medio de nacer de nuevo, como dice la Escritura. Era necesario que este Apolos naciera de nuevo. La elocuencia no era suficiente. Este hombre tenía que nacer, como Jesús dijo, del agua y del Espíritu. El primer punto que vamos a ver aquí es que tenemos que entender como hijos de este nuevo pacto, hijos de esta nueva administración que es por la sangre de Cristo, que ahora Dios opera y funciona y dirige su justicia de una manera diferente a como lo hacía antes. Hay una nueva administración, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo pacto, hay un nuevo orden y un nuevo gobierno de cómo Dios está haciendo las cosas y cómo Dios está operando su gracia, dispensando su gracia en este tiempo. Apolos era un hombre admirable, pero Apolos cuando llega operaba bajo una administración pasada, operaba bajo algo que ya había pasado. Bajo el nuevo pacto no vivimos desde la espera, es importante que entendamos, sino que vivimos, no vivimos desde la espera, perdón, ni vivimos desde la condenación, vivimos desde la obra consumada, desde la nueva naturaleza, vivimos desde la gracia. Es importante que entendamos que ahora nosotros vivimos en Cristo Jesús desde la plenitud, desde la gracia, desde lo que Cristo ya alcanzó. A veces oramos y pedimos, si usted se encuentra en Cristo y usted es una nueva criatura y hay un nuevo hombre espiritual, hay un nuevo orden en su vida, a veces pedimos cosas que ya Cristo nos las concedió. Ya Cristo nos las entregó, pero seguimos pidiéndola cuando ya realmente la tenemos. Lo que pasa es que no se ha dado el cambio en nuestro pensamiento, no se ha dado el cambio en nuestra alma y seguimos viviendo, Santa Dios te guarde, y seguimos viviendo y operando desde lo antiguo, desde el pasado, desde un pacto que ya caducó, desde un arreglo, un acuerdo que ya caducó. Amén. En Hechos capítulo 18, en el versículo 25, yo quiero que por favor escuchen. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolos predicaba con exactitud, pero su mensaje, escuche bien, su mensaje pertenecía a una administración que ya había pasado. Su mensaje
era basado en la condenación y en el arrepentimiento. La Biblia dice que él conocía hasta el bautismo de Juan. Era una preparación, no un cumplimiento. Aquí vemos a un hombre fervoroso operando desde un tiempo, desde una posición que ya se había cerrado. Por eso Colosenses capítulo 2, versículo 10 nos dice lo siguiente. Dice, y ustedes han sido hechos, escuche la palabra, completos. Ahí donde usted se encuentra, diga, yo soy completa en Cristo Jesús. En Cristo yo soy completa. Yo no necesito nada. Yo no necesito, el que está completo no necesita añadir cosas a lo que ya está completo. Usted necesita entonces descubrir cuál es su plenitud, que es una cosa muy diferente. Amén. Dice, y ustedes han sido hechos completos, han alcanzado plenitud, es lo que quiere decir, en él, que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Aquí vemos que bajo el nuevo pacto, bajo el nuevo arreglo, bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesús, ya no estamos en proceso de completarnos. Escuche bien, no estamos en un proceso para completarnos, porque nosotros hemos sido hechos completos en Cristo Jesús. En nuestro espíritu regenerado, en nuestra nueva naturaleza, ya existe algo que se llama perfección. Amén. Ya estamos completos en Cristo. La obra terminó en la cruz. Nuestro anuncio parte desde una obra consumada, no desde una espera. Es importante que entendamos que nuestro anuncio parte desde una obra que ya terminó, no desde algo que nosotros estamos esperando. Por eso Juan capítulo 3, versículo 7 dice, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Estas palabras la pronunció Jesús, revelando una nueva naturaleza, revelando la necesidad de la impartición de una nueva naturaleza, de algo nuevo que venía al hombre. Jesús no le dijo a Nicodemo, esfuérzate más. Le dijo, necesita Nicodemo otra naturaleza. El cambio que el nuevo pacto exige no es de conducta, sino de naturaleza. Este nuevo cambio, este nuevo pacto está basado en una nueva naturaleza, no en una nueva conducta. Amén. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, ¿qué decimos? Que Apolo necesitaba pasar. En Apolos nos vemos reflejados muchos de nosotros, porque este Apolos necesitaba pasar de operar desde su naturaleza humana cultivada a operar desde la nueva naturaleza impartida por el Espíritu de Dios. Este Apolo tenía que hacer un cambio. Este Apolo tenía que hacer un cambio en su mente, un cambio en su corazón, a operar ahora desde una nueva naturaleza que entendemos, queda implícito en la historia, que le fue impartida. No es cuestión entonces de saber más, no se trata de que sepamos más, se trata de que operemos, de que funcionemos, de que vivamos desde otro lugar. Amén. Y ese otro lugar es la vida en el Espíritu. Y esto indefectiblemente nos va a llevar al segundo punto de esta noche. Y el segundo punto es la necesidad de la medida de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros. Entendemos entonces que el propósito del nuevo pacto es producir. Uno de los propósitos es producir edificadores en la iglesia y de la iglesia. Escuche bien, edificadores, no llaneros solitarios. Lo voy a repetir, uno de los propósitos del nuevo pacto es producir edificadores de la iglesia.
En la medida que Cristo es formado en nosotros, en esa misma medida tenemos la capacidad de impartirlo a otros. La elocuencia de Apolos pertenecía al alma, al intelecto, al temperamento, a la educación. Lo que el cuerpo le impartió, el cuerpo de Cristo, los hermanos, lo que le impartió la iglesia o lo que le impartió el cuerpo, pertenecía entonces al espíritu. Hay una diferencia. Tenemos que diferenciar, entender que existe un alma y existe un espíritu. Si estás en Cristo, significa que se te fue dada una nueva naturaleza, un nuevo hombre ahora hecho según Dios. Amén. Entendemos entonces y vemos que una pareja de tejedores de tienda sin título oficial impartió a un orador alejandrino lo que él no había podido recibir solo. Qué cosa tan tremenda. Porque en ellos Cristo, y esto es importante, ya había sido formado. En este punto ya Cristo había sido formado en ellos. Y por eso tenían algo real que dar. El cuerpo no necesita credenciales para impartir, necesita una formación interna. ¿Qué es lo que nosotros vamos a impartir? A otros vamos a impartir al Cristo que ha sido formado en nosotros. No vamos a impartir oratoria, no vamos a impartir palabras bonitas, no vamos a impartir frases que te retumben en la mente. Usted tiene que estar lleno de Cristo para poder impartir a Cristo. Dice de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13, dice, de lo cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces, hay una sabiduría humana. Dice, sino enseñadas por el Espíritu. Entonces, hay una sabiduría espiritual también, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, entendemos por este versículo que hay todo un movimiento espiritual para impartir a Cristo. Que Cristo no se imparte a través del intelecto ni de la sabiduría humana. Cristo se imparte a través de esos pensamientos espirituales con palabras espirituales, desde la plataforma de la nueva vida, desde la plataforma del nuevo pacto. Tenemos que entender como hijos de Dios y hacernos esa pregunta, ¿desde dónde estamos nosotros operando? ¿Desde dónde estamos nosotros impartiendo? ¿Desde la antigüedad o desde el nuevo pacto? ¿Desde el viejo hombre o desde el viejo pacto? Perdón, o desde el nuevo pacto. ¿Desde la nueva naturaleza o desde el alma que ha aprendido mañas? El alma puede mover audiencias, pero solo el espíritu edifica la iglesia. Nadie imparte lo que no tiene formado adentro. Es importante. Nadie puede impartir lo que no se le ha dado, lo que no se le ha formado dentro. Y esto nos va a llevar al tercer punto de esta noche. Y el tercer punto nos dice que existe un orden, un gobierno y una economía distinta en este tiempo del nuevo pacto. Lo que vemos en el versículo 27 no es sentimentalismo entre hermanos, es la economía, o sea, la forma en que Dios administra esta gracia en este tiempo. Aquí la economía del nuevo pacto la vemos funcionando. Aquí el orden del nuevo pacto lo vemos funcionando a través de un gobierno. El cuerpo recibe, el cuerpo forma, el cuerpo, o sea, la iglesia respalda y la iglesia envía. Entiéndase usted, iglesia, como esos hijos de Dios que han nacido de nuevo, que han experimentado ese nuevo nacimiento donde Cristo ha sido impartido. No me refiero a la iglesia de forma religiosa, me refiero a esa iglesia, de ese grupo de personas donde Cristo se ha convertido en la fuente de su vida.
Y entonces vemos aquí un cuerpo que lo recibe, vemos un sistema, vemos un gobierno, vemos una administración, y este orden no aprisiona al llamado, sino que lo lanza. Es importante que entendamos que cuando Apolos llega, el cuerpo lo recibe, Apolos le es impartida, ¿no? A través de sus hermanos, se le impartió Cristo. Y desde la impartición de Cristo, desde la impartición de ese nuevo nacimiento, Apolos cambió inclusive su forma de predicar. Dice el versículo ahí en el Hechos 18, versículo 27, dice: cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos, escuche bien qué tremendo, porque ahora en la vida de Apolo habían hermanos. Este hombre que llega de Alejandría solo, ahora se encuentra rodeado de hermanos. Dice, porque los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos, a los que por la gracia habían creído. Este Apolo, en una sola frase vemos los 4 elementos del orden del nuevo pacto: el deseo personal de Apolo, el cuerpo que responde, el respaldo formal y un cuerpo que también le recibe. Apolos no se fue solo, los hermanos lo animaron, lo respaldaron con cartas. Ese respaldo le abrió en Acaya las puertas que su sola elocuencia, escuche bien, no habría abierto, porque la gracia abre puertas. Esta nueva vida en Cristo Jesús es la que abre puertas. El cuerpo no aprisiona el llamado, el cuerpo lanza. Amén. Bajo el nuevo pacto no hay solistas autorizados. Hay un cuerpo que recibe, que forma, que respalda y que eventualmente envía. Amén. Es poderoso cuando podemos ver el orden de este nuevo pacto. Es poderoso cuando podemos ver el orden en la iglesia, esa iglesia que está viva, que vive por medio de la nueva vida, por medio del nuevo nacimiento. Esto nos va a llevar entonces al punto número 4. Y es que aquí vamos a ver que se da un fruto real dentro de la iglesia. La capacidad humana de Apolos no cambió, pero sí cambió el lugar desde donde Apolos operaba. Y por eso ahora hay fruto. Apolos se convirtió de ser una entidad solitaria, sin fruto, fuera del propósito de Dios para este tiempo, a ser un edificador de su iglesia. Qué tremendo. Y eso duró años después. Pablo lo nombra como compañero de obra. ¿Y dónde podemos ver eso? Lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6, donde el mismo Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Qué tremendo, porque ese crecimiento de Apolos, esa impartición que se le dio a Apolos, duró a través de los años, y vemos un Apolos edificando el cuerpo, aún después de muchos años. Dice Hechos capítulo 18, versículo 27, dice: cuando llegó Apolos, ayudó muchos a los que por la gracia habían creído. Ahora Apolo se encontraba en una posición para ayudar, para edificar a otros. Algo había pasado en este hombre. Algo fue redirigido en este hombre. Dice, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjese usted que cuando usted empieza a leer, dice que él anunciaba a Jesús. Pero cuando termina la historia de Apolo, dice que él demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entendió que Jesús era el ungido, entendió que Jesús era la cabeza de la iglesia. Apolos antes hablaba
pero ahora edificaba. Antes enseñaba con exactitud, pero ahora refutaba con poder. El don no cambió, cambió el lugar desde donde él operaba. Esa es la diferencia entre un orador admirado y un edificador útil del reino. Entonces, eso nos deja a nosotros una pregunta: ¿cuál de los dos nosotros queremos ser? ¿Cuál de los dos es el que va a traer fruto y es el que va a hacer lo que Dios quiere hacer en este tiempo a través de su iglesia? Esas son las preguntas que debemos hacernos en esta noche. Vemos que años después, el mismo Apolos aparece al lado de Pablo, donde lo vimos ahí en 1 Corintios 3:6. Aparece al lado de Pablo como un compañero de obra, no como un rival. La transformación de este hombre fue duradera. El cuerpo no solo lo recibió, el cuerpo también lo formó, porque él se dejó formar. Lo constituyó en coedificador, y ni Pablo ni Apolos se llevaron el crédito. Dios es quien da el crecimiento. Amén. Eso es importante. El cuerpo no produce las capacidades, pero sí está capacitado para liberar el propósito de Dios en otros. Eso es muy importante que lo entendamos en esta noche. Y eso nos va a llevar al quinto punto y último punto de esta noche. Y es que vemos en esta historia de Apolos, vemos la revelación dentro del cuerpo. Vemos que Cristo no se aprende, Cristo se revela, Cristo se imparte. Y Dios diseñó que esa revelación llegue dentro del cuerpo. Hay dimensiones de Cristo, su anchura, su longitud, su altura, su profundidad, que solo la vamos a comprender, como dice la Escritura, con todos los santos. Es cuando estamos congregados con todos los santos. Y cuando Cristo es formado en cada miembro, la unidad del Espíritu entonces se hace evidente como un fruto natural. Mateo 16, versículo 17 nos dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Reconocer que Jesús es el Cristo no es un logro intelectual, no viene ni procede del intelecto, es la revelación directa del Padre. Pedro le confesó porque le fue revelado en ese momento, no porque lo dedujo. Apolos pasó de hablar acerca de Jesús a demostrar que Jesús es el Cristo, por la misma vía, por la revelación y no precisamente por el estudio. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, escuche la palabra que usa, revelar a su Hijo en mí. Quiere decir que Cristo tiene que ser revelado en nosotros para que yo lo anunciara entre los gentiles. ¿Cómo vamos a anunciar un Cristo que no ha sido revelado en nosotros? ¿Cómo vamos a hablar de un Cristo que no ha sido revelado en nosotros? Dice: no consulté enseguida con carne y con sangre. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 16. Aquí vemos a Pablo que no dice que Dios reveló a su Hijo a él, sino en él. La revelación de Cristo es en nuestro espíritu. La revelación verdadera no es información que entra por medio de la mente, es vida que se forma adentro. Eso fue lo que Priscila y Aquila fueron como canal para impartir en Apolos. Amén. En Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, nos dice que de manera que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Dice: también ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender, ahí está la frase, con todos
los santos. Hay cosas que solamente la vamos a comprender con todos los santos. El misterio del cuerpo, el misterio de la iglesia es precisamente eso, un misterio. Y sigue diciendo que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La frase con todos los santos no es decorativa, es algo estructural. Hay dimensiones de Cristo que son inaccesibles si andamos en solitario. No se trata de que sean más felices en comunidad, es que no se trata de que sean más fáciles en comunidad, sino es que son muchas veces imposibles fuera de esta comunidad. El cuerpo es la matriz donde Cristo se revela en plenitud. Efesios 4, versículo 3 dice, forzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no se fabrica, la unidad en el espíritu vemos que ya existe y nosotros tenemos que preservarla en la medida en que Cristo es formado en nosotros. El mismo Cristo formado en mí es el mismo Cristo formado en ti, y realmente aquí vemos que no puede haber una división. La unidad es fruto de la formación, no proyecto de la voluntad. Eso es importante que lo entendamos también en esta noche. La unidad es el fruto de que el espíritu, de que esa nueva vida está viviendo y está gobernando en tu vida. El aislamiento espiritual no es solo desobediencia, es por así decirlo, un autoexilio de la revelación. Cuando andamos separados del cuerpo, y no digo tal vez físicamente, porque a veces físicamente no nos podemos reunir, pero sí hay si hay una estructura, si hay un pensamiento de que somos un cuerpo, de que somos hermanos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y cuando eso habita en nuestra mente, entonces podemos vivir y recibir esa plenitud. Para terminar en esta noche, tenemos que decir que bajo el nuevo pacto, la iglesia ya no es un edificio, ni el templo es un lugar físico. Tenemos que entender que el tiempo de los edificios y el tiempo de los lugares físicos pasaron. No, con esto no estoy diciendo que si te encuentras yendo a alguna iglesia, algún templo, ¿no? Algún templo físico está mal. Eso no es a lo que me estoy refiriendo en este tiempo. Pero ya Dios no habita en un lugar físico. El templo ahora somos nosotros. La Biblia dice que somos piedras vivas, edificados juntos en Cristo. Por eso el Señor del nuevo pacto busca con mayor celo que Cristo sea formado en nosotros. Cuando Cristo sea formado, cuando la nueva vida gobierne, entonces veremos esa unidad. Y es en esa unidad con todos los santos, como dice Efesios, donde Cristo se nos revela en su anchura, en su longitud, en su altura y su profundidad. Es necesario reunirnos, es necesario estar en reunión con la iglesia, en reunión, en unión con el cuerpo. Por eso es que Gálatas 4:19 nos dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hay una urgencia de parte de Dios de que Cristo sea entonces formado en nosotros. Aquí Pablo habla como una madre en dolores de parto. La formación de Cristo en los creyentes no es, esto es importante, no es una formación académica ni una formación inmediata. Es una gestación, tarda, duele y requiere a alguien que sufra esos dolores en nosotros o con nosotros. Pero por eso Dios la ha puesto
dentro del cuerpo. Amén. Esa revelación Dios la ha puesto por diseño dentro del cuerpo. Yo quiero que usted vea el diseño de Dios bajo este nuevo acuerdo, bajo este nuevo pacto. Apolos la encontró en una casa de tejedores. Apolos recibió este diseño en una casa de tejedores. Pedro la recibió del Padre en medio de los discípulos y Pablo la recibió en Damasco y fue enviado a Ananías, o fue enviado Ananías a él. Así que es importante que entendamos que ahora en este nuevo pacto hay un nuevo orden, hay una nueva forma en cómo Dios gestiona su vida y cómo Dios gestiona la gracia que nos es impartida. Así que voy a terminar con una pregunta en esta noche. ¿Qué usted piensa que corrigió el curso de Apolos? ¿Qué corrigió el curso? O sea, ¿qué corrigió hacia dónde Apolos iba? Yo creo que Apolos encontró su propósito en Cristo y lo encontró en el cuerpo, no fuera de él. Por tanto, pienso que Dios hoy nos está invitando a lo mismo. Dios nos está invitando a entrar por el orden y por el gobierno de Dios a esta nueva gracia, a esta impartición de vida de parte de Dios. Apolo llegó muy preparado, pero vacío de la gracia, pero vacío de la vida de Dios. Apolo tiene una virtud y fue que recibió con humildad la palabra impartida. Y esto es importante, no es solamente que podamos impartir a Cristo, sino que se necesitan receptores humildes para recibir esta impartición. Así que con esto quiero terminar ya en esta noche. Quiero dejar esto en tu corazón. Y es la invitación que Dios nos hace en esta noche a que entremos voluntariamente, a que sometamos el alma voluntariamente al orden de Dios. Porque el alma a veces quiere hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pero vemos en las escrituras que Dios tiene un orden, que Dios tiene un gobierno, que Dios tiene un formato de cómo se imparte y cómo nos da la gracia en este tiempo, cómo Dios administra todo lo que es de Él a sus hijos. Hay un orden y hay un lugar donde Dios se deposita y se llama el cuerpo de Cristo. Amén. Permíteme orar en esta noche por ti. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo de tu palabra. Mi Dios, que nosotros también podamos, así como este hombre Apolos pudo recibir dirección y fue humilde para recibir este nuevo orden y fue humilde, Señor, para recibir lo que tú tenías para él, para recibir esta impartición. Señor, que nosotros también podamos escuchar, recibir y poner por obra esta palabra. Así que te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén.